¿Alguna vez te has preguntado por qué esa persona que conoces, que siempre habla de Dios, que cita versículos bíblicos en redes sociales y que se presenta como el ejemplo perfecto de cristiano, te genera una sensación extraña en el estómago? Esa incomodidad que no puedes explicar, pero que tu intuición te grita que algo no está bien. Hoy te voy a revelar una prueba tan simple, tan devastadoramente efectiva, que en menos de 5 minutos podrás desenmascarar a un narcisista encubierto que se esconde detrás de la máscara del cristianismo. Y créeme, lo que vas a descubrir te va a cambiar la forma en que ves a ciertas personas. Para siempre. Clive Staples Lewis, el brillante apologista cristiano del siglo XX, dedicó gran parte de su vida a explorar las profundidades del corazón humano y las sutiles formas en que el mal se disfraza de bien. En su obra maestra Cartas del Diablo a su sobrino, Lewis nos advirtió sobre los peligros más insidiosos que enfrentan los cristianos, aquellos que no vienen con cuernos y tridente, sino vestidos de luz, citando escrituras y hablando el lenguaje de la santidad. Pero Lewis sabía algo que muchos ignoran. El orgullo espiritual es el más peligroso de todos los orgullos, porque se alimenta de la apariencia de virtud. Imagina por un momento que estás en una congregación. Hay una persona que siempre está en primera fila, que participa activamente en todos los ministerios, que ora con voz alta y gestos dramáticos, que constantemente comparte testimonios sobre cómo Dios le habla directamente. Esta persona parece tener todas las respuestas espirituales, cita la Biblia con fluidez y siempre tiene una palabra de sabiduría para cada situación. A primera vista, parecería el cristiano modelo, pero algo en su comportamiento te inquieta, algo que no puedes señalar con precisión. Lewis entendía perfectamente este fenómeno. En sus escritos, describía cómo el demonio más astuto no es aquel que trata de alejar a las personas de Dios directamente, sino el que las convence de que ya están más cerca de Dios que todos los demás. El narcisista encubierto en el cristianismo es exactamente esto: alguien que ha encontrado en la fe no un camino hacia la humildad y el servicio genuino, sino una plataforma para alimentar su ego y su necesidad desesperada de admiración. Pero aquí viene lo fascinante: existe una prueba tan simple que puede desenmascarar inmediatamente a estas personas. No requiere conocimientos teológicos profundos, no necesitas ser psicólogo, ni siquiera necesitas confrontar directamente a la persona. Es una prueba que puedes aplicar silenciosamente, observando cómo reacciona la persona ante una situación específica. Y lo más increíble es que esta prueba nunca falla. La prueba se basa en un principio fundamental que Lewis identificó en su análisis del orgullo espiritual. El narcisista encubierto cristiano no puede tolerar que la atención espiritual se dirija hacia otra persona de manera genuina. Su cristianismo no es realmente sobre Dios o sobre servir a otros, es sobre mantener su posición como el más espiritual del grupo. Aquí está la prueba. A la próxima vez que estés en presencia de esa persona, que sospechas que podría ser un narcisista encubierto, observa cuidadosamente lo que sucede cuando alguien más en el grupo recibe reconocimiento espiritual genuino. Podría ser durante una reunión de oración, un estudio bíblico o incluso en una conversación casual, donde alguien comparte cómo Dios ha obrado en su vida de manera significativa. El cristiano genuino se regocijará sinceramente por la bendición de su hermano o hermana. Sus ojos brillarán de alegría, ofrecerá palabras de aliento genuinas, y su lenguaje corporal reflejará gozo auténtico por lo que Dios está haciendo en la vida de esa persona. Pero el narcisista encubierto tendrá una reacción completamente diferente, y aquí es donde la máscara comienza a resquebrajarse. Observa sus ojos primero. Mientras que sus labios pueden estar sonriendo y diciendo las palabras correctas, como que bendición o gloria a Dios, sus ojos traicionarán sus verdaderos sentimientos. Verás un destello de irritación, tal vez un parpadeo rápido o una mirada que se desvía inmediatamente. Es como si estuvieran calculando rápidamente cómo recuperar la atención que consideran que les pertenece por derecho. Pero aquí viene la parte más reveladora. Presta atención a lo que hacen inmediatamente. El narcisista encubierto no puede permitir que alguien más mantenga el centro de atención espiritual por mucho tiempo. Dentro de los siguientes minutos, tal vez incluso segundos, harán uno de estos movimientos clásicos. Primero, pueden intentar superar la historia con una propia que sea más dramática, más espiritual o más impresionante. Eso me recuerda cuando Dios me habló directamente en un sueño. O sí,
Yo también he experimentado algo similar, pero en mi caso, notarás que rápidamente redirigen la conversación hacia ellos mismos, minimizando sutilmente la experiencia de la otra persona, mientras maximizan la suya. Al segundo, pueden adoptar el papel del maestro espiritual, que necesita explicar o interpretar lo que la otra persona acaba de compartir. Lo que realmente está pasando aquí es, oh Dios te está mostrando esto, porque, de esta manera, se posicionan como la autoridad espiritual que tiene el conocimiento superior para interpretar las experiencias de otros ante tercero. Y esto es particularmente insidioso, pueden cambiar completamente el tema hacia algo que los haga lucir más espirituales o conocedores. Hablando de las obras de Dios, déjeme contarles sobre mi tiempo de ayuno la semana pasada. Es una maniobra de distracción diseñada para recuperar inmediatamente el foco de atención. El Lewis comprendía que el orgullo espiritual es particularmente peligroso, porque se disfraza de virtud. En Mero Cristianismo, Lewis escribió sobre cómo el orgullo es esencialmente competitivo por naturaleza. No es suficiente para el orgulloso ser rico, necesita ser más rico que otros. No es suficiente ser inteligente, necesita ser más inteligente que los demás. Y para el narcisista encubierto cristiano, no es suficiente ser espiritual, necesita ser percibido como más espiritual que todos los demás en la habitación. Pero hay otra dimensión de esta prueba, que es aún más reveladora. Observa qué sucede cuando la persona que recibe el reconocimiento espiritual es alguien que el narcisista encubierto considera inferior. En algún sentido, podría ser alguien más joven, con menos educación nueva en la fe, o simplemente alguien que no tiene la posición social que el narcisista cree merecer. El cristiano genuino celebrará estas bendiciones con aún más gozo, reconociendo la hermosa obra de Dios en los humildes y sencillos. Recordará las palabras de Jesús sobre cómo Dios esconde estas cosas de los sabios y entendidos y las revela a los niños. Pero el narcisista encubierto luchará visiblemente con esto. Su lenguaje corporal se volverá tenso, su sonrisa forzada, y su necesidad de recuperar el control espiritual de la situación será aún más urgente, y obvia. Lewis también nos enseñó sobre la importancia de examinar los frutos del espíritu en la vida de una persona. En las Crónicas de Narnia, específicamente en El caballo y el muchacho, Lewis ilustra magistralmente cómo el orgullo puede corromper incluso las acciones aparentemente nobles. El personaje de Rabedash comienza con intenciones que él justifica como honorables, pero su orgullo lo transforma en algo monstruoso de manera similar. El narcisista encubierto cristiano puede realizar acciones que parecen espirituales en la superficie, pero los frutos reales de su comportamiento revelan la verdadera motivación. Cuando apliques esta prueba, no solo observes la reacción inmediata, sino también los patrones de comportamiento que siguen. Esta persona consistentemente encuentra maneras de hacer que las conversaciones espirituales giren en torno a ellos. Sus palabras de aliento a otros siempre incluyen de alguna manera un recordatorio de su propia superioridad espiritual. Su servicio en la iglesia o comunidad está siempre acompañado de una necesidad de reconocimiento público. Lewis entendía que el verdadero cristianismo produce humildad genuina, no una falsa modestia, que en realidad busca más elogios. En el problema del dolor, Lewis exploró cómo el sufrimiento puede ser un instrumento de refinamiento en las manos de Dios, enseñándonos dependencia y humildad. Pero el narcisista encubierto cristiano a menudo tiene una relación distorsionada incluso con el sufrimiento, usándolo como otra forma de obtener atención y admiración. Observa cómo hablan de sus luchas y desafíos. El cristiano genuino compartirá sus dificultades con humildad, reconociendo su necesidad de Dios y de la comunidad. Pero el narcisista encubierto presentará incluso sus problemas de una manera que los haga parecer más espirituales, más perseguidos por su fe o más favorecidos por Dios, con pruebas especiales. Dios me está probando de maneras especiales porque sabe que puedo manejarlo. Dirán, o el enemigo me ataca más porque mi ministerio es muy efectivo. Incluso en la vulnerabilidad, encuentran maneras de elevarse por encima de otros ahora. Aquí hay algo crucial que Lewis también entendía. No debemos convertirnos en cazadores de narcisistas, encubiertos de una manera que alimente nuestro propio orgullo. La aplicación de esta prueba debe venir de un lugar de discernimiento amoroso, no de juicio o superioridad moral. Lewis nos advirtió constantemente sobre la facilidad con que podemos caer en los mismos pecados que criticamos en otros. El propósito
de esta prueba no es para que puedas señalar con el dedo y sentirte superior, sino para protegerte de influencias tóxicas y para poder orar más efectivamente por estas personas que están claramente luchando con heridas profundas que las llevan a buscar validación de maneras no saludables. Lewis creía firmemente en la importancia de la autorreflexión. Antes de aplicar esta prueba a otros, debes aplicártela honestamente a ti mismo. ¿Cómo reaccionas cuando otros reciben reconocimiento espiritual? Tu primer instinto es regocijarte genuinamente, o hay una pequeña punzada de envidia o competencia. Sientes la necesidad de compartir inmediatamente tu propia experiencia similar. La honestidad brutal consigo mismo es el antídoto contra el narcisismo encubierto. Lewis practicaba esto constantemente en sus escritos, admitiendo sus propias luchas con el orgullo y la vanidad. Esta vulnerabilidad auténtica es exactamente lo opuesto al narcisismo encubierto. Pero regresemos a la prueba en sí. Hay variaciones sutiles que puedes observar que harán que la detección sea aún más precisa. Por ejemplo, observa cómo la persona responde cuando alguien más recibe elogios por su conocimiento bíblico o comprensión teológica. El narcisista encubierto a menudo se ha posicionado como la autoridad espiritual del grupo, por lo que cualquier amenaza a esa posición será particularmente desencadenante. Pueden responder con correcciones sutiles, pero constantes. Técnicamente, o pueden minimizar la contribución de la otra persona mientras se elevan a sí mismos. Sí, eso es básico, pero lo que realmente necesitas entender es su necesidad de mantener la superioridad intelectual y espiritual. Será evidente para aquellos que saben que buscar en Lewis también nos enseñó sobre la importancia de observar cómo las personas tratan a aquellos que no pueden ofrecerles nada a cambio. En La abolición del hombre, Lewis exploró la idea de que el verdadero carácter se revela en cómo tratamos a los vulnerables y menos poderosos. Aplica esta dimensión a tu prueba. Observa cómo reacciona el sospechoso narcisista encubierto cuando alguien de menor estatus en el grupo recibe reconocimiento espiritual. Podría ser un niño que comparte algo hermoso sobre su fe, un nuevo convertido que habla de su encuentro con Dios, o alguien con discapacidades que ofrece una perspectiva poderosa en el cristiano genuino. Estará profundamente conmovido y celebrará estas expresiones de fe con especial ternura, recordando las palabras de Jesús sobre cómo el reino de los cielos pertenece a tales como estos. Pero el narcisista encubierto luchará visiblemente, porque su sentido de superioridad se ve amenazado por la idea de que Dios pueda usar a alguien que ellos consideran menor de maneras poderosas. También hay una dimensión de género que a menudo es reveladora. Observa cómo los hombres narcisistas encubiertos reaccionan cuando las mujeres reciben reconocimiento espiritual, especialmente en áreas como enseñanza, liderazgo o discernimiento espiritual. Su incomodidad puede manifestarse de maneras sutiles, pero detectables en sonrisas tensas, comentarios aparentemente inocentes que minimizan la contribución, o redirección inmediata hacia temas donde se sienten más en control. De manera similar, las mujeres narcisistas encubiertas pueden tener dificultades cuando otras mujeres, especialmente aquellas que perciben como competencia, reciben atención espiritual. Pueden recurrir a comentarios aparentemente piadosos que en realidad son críticas veladas, o pueden intentar socavar la credibilidad de la otra persona de maneras sutiles. San Luis entendía profundamente la psicología femenina y masculina. Como el orgullo puede manifestarse de manera diferente en cada género. En sus novelas y ensayos, exploró cómo tanto hombres como mujeres pueden usar la espiritualidad como una máscara para sus inseguridades y necesidades narcisistas. Ahora, hay algo más que debes observar en esta prueba: a la respuesta del narcisista encubierto a la corrección amorosa o al desafío gentil. Lewis creía firmemente en la importancia de la corrección fraterna, pero también entendía que cómo recibimos la corrección revela mucho sobre nuestro corazón espiritual cuando el cristiano genuino es corregido amorosamente. En asuntos espirituales, su respuesta inicial puede incluir algo de defensividad natural humana, pero rápidamente se transforma en gratitud y autorreflexión. Reconocen que Dios puede usar a otros para hablar verdad en sus vidas. Pero observa qué sucede cuando el narcisista encubierto enfrenta incluso la más gentil de las correcciones. Su respuesta revelará inmediatamente la naturaleza de su espiritualidad. Pueden volverse defensivos de una manera que parece muy no cristiana
para su imagen usual. Pueden atacar sutilmente la espiritualidad o motivos del corrector, o pueden usar manipulación espiritual, sugiriendo que el corrector no está siendo amoroso o está juzgando. Una táctica particularmente reveladora es cuando invierten la situación, haciendo que la persona que ofreció la corrección amorosa se sienta mal por haberlo hecho. Bueno, supongo que no soy tan perfecto como pensaba, dirán con un tono de autolástima, diseñado para hacer que el corrector se sienta culpable y retroceda. Al Lewis escribió extensamente sobre la importancia de recibir críticas constructivas con gracia. En sus cartas a amigos y en sus reflexiones personales, constantemente demostró la humildad de reconocer cuando estaba equivocado y cambiar de opinión cuando se le presentaba mejor evidencia. El narcisista encubierto cristiano, sin embargo, ha construido su identidad alrededor de ser percibido como espiritualmente superior, por lo que cualquier sugerencia de que podrían estar equivocados o necesitar crecimiento se siente como un ataque existencial a su ser mismo. Pero aquí viene una de las partes más astutas de esta prueba. Observa cómo responden cuando se les pide que celebren genuinamente el éxito espiritual de alguien más, sin agregar su propia experiencia o perspectiva. Es una prueba simple pero devastadoramente efectiva. La próxima vez que alguien en tu grupo comparta algo hermoso sobre lo que Dios ha hecho en su vida, observa si puedes llevar al sospechoso narcisista a simplemente decir qué maravilloso, me alegro por ti, y dejar la conversación ahí, permitiendo que la otra persona mantenga el foco de atención. El cristiano genuino no tendrá problema con esto. De hecho, encontrará gozo en simplemente celebrar la bendición de su hermano o hermana. Pero el narcisista encubierto luchará enormemente con esto. Sentirán una compulsión casi física de agregar algo, de redirigir la atención hacia ellos mismos, o de posicionarse de alguna manera. En la historia, Lewis entendía que el amor genuino es desinteresado por naturaleza. En los 4 amores, exploró cómo el amor verdadero encuentra su gozo en el bien del amado, no en lo que el amado puede hacer por nosotros. El narcisista encubierto cristiano tiene una relación fundamentalmente transaccional, incluso con Dios y con otros creyentes. Todo debe servir a su necesidad de admiración y validación. Observa también cómo hablan de Dios en relación con otros. El cristiano genuino hablará de cómo Dios está obrando en las vidas de otros, con asombro y celebración. Pero el narcisista encubierto a menudo hablará de Dios principalmente en relación a sí mismos. Dios me mostró, Dios me dijo, Dios me usó. La conversación espiritual siempre parece orbitar alrededor de ellos, incluso cuando oran por otros. Escucha cuidadosamente. Sus oraciones genuinamente se enfocan en las necesidades de la otra persona, o encuentran maneras sutiles de incluirse a sí mismos como instrumentos especiales de Dios o como ejemplos de cómo la otra persona debería ser. Lewis creía que la oración verdadera nos lleva fuera de nosotros mismos, hacia Dios y hacia otros, pero el narcisista encubierto usa incluso la oración como otra oportunidad para performar su superioridad espiritual. Ahora, es importante entender que esta prueba puede ser particularmente dolorosa cuando la aplicas a personas cercanas a ti. Puede ser devastador descubrir que alguien a quien has admirado espiritualmente, tal vez incluso un mentor o líder, exhibe estos patrones consistentemente. Lewis pasó por su propia desilusión con figuras autoritarias en su vida y entendía el dolor de descubrir que aquellos que admiramos no son quienes pensábamos que eran, pero también creía en la importancia de la verdad. Incluso cuando duela en sí, descubres que alguien cercano a ti falla consistentemente. Esta prueba no significa que debas confrontarlos inmediatamente o cortar la relación abruptamente. Lewis creería en aproximarse a tales situaciones con sabiduría, amor y oración. En primero, examina tu propio corazón. ¿Hay algo de resentimiento o competencia que pueda estar coloreando tu percepción? ¿Estás aplicando estándares a otros que tú mismo no cumples? Lewis siempre enfatizó la importancia de la trave en nuestro propio ojo antes de preocuparnos por la paja en el ojo del hermano Anzi. Considera las heridas e inseguridades que pueden estar impulsando el comportamiento narcisista. Lewis notó que mucho del comportamiento humano problemático surge del dolor y del miedo. El narcisismo encubierto a menudo es una estrategia de supervivencia, desarrollada por alguien que se ha sentido profundamente inadecuado o invisible en algún momento de su vida. En esto, no excusa el comportamiento, pero puede informar cómo respondes a él. En lugar de juicio,
Puedes responder con compasión limitada, estableciendo límites saludables mientras oras por la sanidad de la persona tercero. Considera cómo protegerte y proteger a otros de los efectos tóxicos del narcisismo encubierto. Lewis creía en la sabiduría práctica además del amor. Si alguien está en una posición de liderazgo y consistentemente exhibe estos patrones, puede ser necesario abordar la situación con otros líderes maduros. El narcisismo encubierto en el liderazgo cristiano puede causar un daño espiritual significativo a otros, especialmente a aquellos que son nuevos en la fe o particularmente vulnerables. Lewis habría estado profundamente preocupado por el potencial de abuso espiritual en tales situaciones, pero regresemos a los aspectos más específicos de la prueba. Hay variaciones estacionales y contextuales que pueden hacer que la detección sea aún más precisa. Por ejemplo, observa cómo se comporta la persona durante las temporadas de mayo, visibilidad espiritual, como Navidad, Pascua o eventos especiales de la iglesia. Su espiritualidad se intensifica dramáticamente cuando hay más audiencia. Parecen particularmente ansiosos por ser vistos orando, sirviendo o participando durante estos tiempos. El cristiano genuino mantendrá una consistencia en su caminar con Dios, pero el narcisista encubierto a menudo intensificará su performance durante los momentos de mayo. Visibilidad. Lewis escribió sobre la importancia de la vida espiritual, privada versus pública, en Cartas del Diablo a su sobrino. El demonio escrutopo constantemente trata de hacer que el cristiano se enfoque en cómo otros perciben su espiritualidad en lugar de en su relación real con Dios. Observa, si puedes, detectar diferencias entre cómo la persona actúa cuando cree que otros están observando versus cuando piensan que no lo están. Esto puede ser revelador no solo en contextos de iglesia, sino en situaciones sociales más pequeñas. También presta atención a cómo manejan los conflictos o desacuerdos dentro de la comunidad cristiana. El cristiano maduro abordará los conflictos con humildad, buscando entendimiento y reconciliación. Pero el narcisista encubierto a menudo usará los conflictos como oportunidades para posicionarse como la voz de la razón. La persona más espiritual o la víctima incomprendida pueden usar lenguaje espiritual para manipular situaciones a su favor. Creo que necesitamos orar sobre esto, cuando en realidad quieren tiempo para planear su próximo movimiento. O siento que Dios me está diciendo, cuando quieren que su opinión personal tenga peso divino. Lewis entendía que el lenguaje espiritual puede ser usado como una herramienta de manipulación por aquellos con motivos impuros. En sus obras, constantemente advirtió contra usar a Dios como respaldo para nuestras propias agendas. Otra dimensión fascinante de esta prueba involucra observar cómo la persona responde a las expresiones espontáneas y no performativas de fe de otros. El cristiano genuino será profundamente conmovido por momentos auténticos de adoración, oración sincera o testimonios sencillos. Su corazón resonará con la autenticidad espiritual donde quiera que la encuentre, pero el narcisista encubierto a menudo se sentirá incómodo con expresiones de fe que no puede controlar o dirigir. La espontaneidad genuina los amenaza porque no pueden posicionarse como el centro o el intérprete de la experiencia. Observa qué sucede cuando alguien comienza a adorar espontáneamente o cuando el Espíritu Santo parece moverse de maneras inesperadas en un grupo. La persona se une genuinamente a lo que Dios está haciendo o inmediatamente trata de tomar control de la situación. Lewis creía profundamente en la importancia de permitir que Dios sea Dios, sin tratar de manejar o manipular las experiencias espirituales. Su comprensión de Aslan en las crónicas de Narnia, como no un león domesticado, refleja esta verdad. Dios no puede ser controlado o usado para nuestros propios fines. El narcisista encubierto cristiano, sin embargo, ha desarrollado estrategias sutiles para tratar de domesticar incluso a Dios, usándolo como validación para su superioridad espiritual percibida. Ahora, hay una dimensión de esta prueba que es particularmente reveladora cuando se trata de cómo la persona maneja la corrección doctrinal o teológica. Lewis era un apologista que valoraba profundamente la verdad doctrinal, pero también entendía la importancia de mantener humildad incluso en asuntos de teología. Observa cómo responde la persona cuando alguien más ofrece una perspectiva teológica diferente, pero válida, o cuando son corregidos en un punto doctrinal. El cristiano maduro estará abierto a aprender, incluso si inicialmente no está de acuerdo. Evaluará la corrección contra las Escrituras y estará dispuesto a cambiar de opinión si se le presenta mejor evidencia, pero
El narcisista encubierto a menudo ha invertido tanto de su identidad en ser la autoridad teológica que cualquier desafío a su conocimiento se siente como un ataque personal. Pueden responder con condescendencia, pueden desestimar al corrector como menos educado o menos espiritual, o pueden usar tácticas de desviación para evitar abordar directamente el punto planteado. Anne Lewis constantemente modeló la humildad intelectual en sus escritos, admitiendo cuando estaba inseguro sobre algo o cuando había cambiado de opinión sobre un tema. Esta transparencia auténtica es lo opuesto al narcisismo encubierto. Anne también observa cómo la persona maneja las preguntas difíciles sobre la fe. El cristiano genuino admitirá cuando no sabe algo y puede incluso encontrar hermosura en el misterio de Dios. Pero no sé sin sentir que eso disminuye su estatus espiritual. Pero el narcisista encubierto luchará enormemente con admitir ignorancia espiritual. Siempre tendrán una respuesta, incluso si es vaga o no aborda realmente la pregunta. Su necesidad de mantener la imagen de autoridad espiritual los llevará a hablar con confianza sobre cosas de las que en realidad no están seguros. Anne Lewis escribió extensamente sobre los límites del conocimiento humano y la importancia de la humildad intelectual ante el misterio de Dios. En Más allá del planeta silencioso y otras obras de ficción, exploró temas de conocimiento limitado y la belleza de la dependencia en lugar de la autoconfianza. Hay también una dimensión relational específica de esta prueba que es particularmente reveladora. Observa cómo la persona responde cuando otros en el grupo desarrollan relaciones espirituales cercanas que no los incluyen centralmente. El cristiano maduro se regocijará cuando vea a otros creyentes desarrollar amistades profundas, relaciones de mentoría o partnerships en el ministerio. Entenderá que el cuerpo de Cristo es diverso y que no necesita estar en el centro de cada relación espiritual significativa, pero el narcisista encubierto a menudo se sentirá amenazado por relaciones que no puede controlar o en las que no es central. Pueden tratar de inserirse en estas relaciones, pueden sembrar sutilmente semillas de discordia o pueden minimizar la importancia de las relaciones que otros han formado. Esto es particularmente evidente cuando alguien más en el grupo se convierte en una fuente de consejo espiritual o apoyo para otros. El narcisista encubierto puede sentir que su territorio está siendo invadido y responder de maneras que revelan sus verdaderas motivaciones. Lewis entendía la hermosura de la diversidad en el cuerpo de Cristo y cómo diferentes personas pueden ministrar a otros de maneras únicas. Su amistad con J.R.R. Tolkien y otros miembros de los Inklings demostró su capacidad de celebrar los dones únicos de otros sin sentirse amenazado. Otra variación poderosa de esta prueba involucra observar cómo la persona responde a las expresiones de fe de aquellos que son diferentes a ellos cultural, socioeconómica o education. Lewis, a pesar de su trasfondo privilegiado, desarrolló una profunda apreciación por la fe simple y auténtica. Donde quiera que la encontrara en el cristiano genuino, será capaz de reconocer y celebrar la obra de Dios en personas de todos los trasfondos. Entenderá que Dios no hace acepción de personas y que la sabiduría espiritual puede venir de los lugares más inesperados. Pero el narcisista encubierto a menudo luchará con esto, especialmente si la persona es de un trasfondo que consideran inferior al suyo. Pueden ofrecer elogios condescendientes, pueden tratar de mejorar o corregir la expresión de fe de la persona, o pueden simplemente desestimar sutilmente la contribución. Esta dimensión de la prueba es particularmente importante en nuestro contexto multicultural actual, donde las iglesias a menudo incluyen personas de diversos trasfondos. La capacidad de celebrar genuinamente la diversidad en el cuerpo de Cristo es una marca de madurez espiritual. Lewis, en sus últimos años, desarrolló una apreciación cada vez mayor por las expresiones de fe fuera de su propia tradición cultural. Ella reconoció que Dios era mucho más grande que sus propias experiencias y categorías. Ahora, hay una dimensión final de esta prueba que puede ser la más reveladora de todas. Observa cómo la persona responde cuando se encuentran en situaciones donde no pueden ser el centro de atención espiritual, donde no pueden controlar la narrativa y donde simplemente deben ser uno más entre muchos en la presencia de Dios. Esto podría ser durante un tiempo de adoración, donde la presencia de Dios es particularmente palpable y todos están perdidos. En la adoración genuina, o durante un momento de oración corporativa profunda,
donde el Espíritu Santo está claramente obrando de maneras que van más allá del control humano, el cristiano auténtico se disolverá hermosamente en estos momentos, encontrando su identidad no en ser visto o reconocido, sino en ser simplemente un hijo amado en la presencia de su Padre. Su ego se desvanecerá ante la magnificencia de Dios y encontrará profunda satisfacción en ser pequeño ante aquel que es infinitamente grande. Pero observa cuidadosamente al narcisista encubierto en estos momentos sagrados. Su incomodidad será palpable, aunque trate de ocultarla. Pueden tratar de llamar la atención a través de expresiones de adoración más dramáticas. Pueden intentar liderar cuando no se les ha pedido hacerlo, o pueden simplemente parecer inquietos y distraídos cuando no pueden ser el foco. Lewis experimentó muchos de estos momentos de encuentro genuino con lo divino, tanto en su conversión como a lo largo de su vida cristiana. Describía vívidamente cómo en la presencia auténtica de Dios, todas nuestras pretensiones y máscaras se desvanecen, dejándonos simplemente como lo que somos, en seres creados en necesidad desesperada de gracia. Esta es quizás la prueba más profunda, porque toca el corazón mismo de lo que significa ser cristiano. ¿Puede esta persona simplemente ser en la presencia de Dios sin necesidad de performance, sin necesidad de ser especial, sin necesidad de ser notado? ¿Pueden encontrar su valor e identidad únicamente en ser amados por Dios, independientemente de lo que otros piensen de ellos? El narcisista encubierto luchará profundamente con esto, porque su relación con Dios ha sido fundamentalmente transaccional. Sirvo para ser reconocido, oro para ser visto como espiritual, adoro para recibir elogios. Por mí, devoción. Cuando se enfrentan a la presencia pura de Dios, que no necesita nada de ellos y que los ama independientemente de su performance, se sienten perdidos y ansiosos. Pero hay una advertencia crucial que Lewis habría enfatizado al aplicar estas pruebas. Debemos hacerlo con profunda humildad y autorreflexión constante. Es fácil convertirnos en fariseos espirituales, orgullosos de nuestra capacidad de detectar el orgullo espiritual en otros. Lewis constantemente nos advirtió sobre esta tentación particular a la verdadera prueba de nuestro propio corazón. Es como respondemos cuando descubrimos estos patrones en otros. ¿Nos llenamos de orgullo por nuestra perspicacia espiritual? ¿Comenzamos a chismear o a juzgar? ¿O respondemos con compasión, reconociendo que todos luchamos con formas de orgullo y narcisismo y que la gracia de Dios es lo único que nos separa de caer en los mismos patrones? Lewis creía firmemente que todos somos capaces de todas las formas de mal y que solo por la gracia de Dios evitamos convertirnos en aquello que despreciamos en otros. Esta humildad debe permear cualquier aplicación de estas pruebas. Además, es importante recordar que estas pruebas no son para armas de destrucción relacional, sino para herramientas de discernimiento que nos ayuden a navegar las relaciones con sabiduría. El objetivo no es destruir a las personas, sino entender mejor cómo relacionarnos con ellas de maneras saludables y cómo protegernos de influencias tóxicas. Así, descubres que alguien en tu vida consistentemente falla estas pruebas. Eso no significa que debas cortarlos inmediatamente de tu vida o exponerlos públicamente. Significa que necesitas establecer límites apropiados, orar por ellos y posiblemente buscar consejo sabio sobre cómo proceder. Lewis habría enfatizado la importancia de abordar tales situaciones con el objetivo de restauración cuando sea posible. El narcisismo encubierto, como todas las formas de pecado y brokenness, puede ser sanado por el poder transformador de Dios, pero la sanidad a menudo requiere que la persona reconozca primero su necesidad, lo cual puede ser particularmente desafiante. Para aquellos atrapados en patrones narcisistas, también es crucial entender que estas pruebas pueden revelar no solo narcisismo encubierto, sino también heridas profundas y inseguridades que se manifiestan de maneras problemáticas. Una persona puede exhibir algunos de estos comportamientos no porque sea maliciosa, sino porque está profundamente herida y busca validación de maneras no saludables en tales casos. La respuesta apropiada puede ser más terapéutica que confrontacional. Lewis entendía la importancia de abordar las raíces de los problemas de comportamiento, no solo los síntomas superficiales, pero independientemente de las causas subyacentes. Es importante protegerte y proteger a otros de los efectos tóxicos de estos patrones.
El narcisismo encubierto en contextos cristianos puede ser particularmente dañino porque usa el lenguaje y los conceptos de la fe para manipular y controlar a las víctimas de narcisistas. Encubiertos cristianos a menudo luchan con confusión espiritual, dudas sobre su propia relación con Dios y sentimientos de inadecuación espiritual. Pueden comenzar a cuestionar sus propias experiencias con Dios o sentir que nunca pueden alcanzar el nivel de espiritualidad que el narcisista encubierto parece tener. Lewis habría estado profundamente preocupado por este tipo de abuso espiritual. En El Gran Divorcio, exploró cómo las personas pueden usar incluso las verdades espirituales para evitar el crecimiento real y para mantener sus ilusiones sobre sí mismas. Por eso es tan importante que estas pruebas se usen con sabiduría y discernimiento. No son armas para atacar, sino herramientas para entender y navegar relaciones complejas con mayor claridad. Ahora, después de haber explorado estas diversas dimensiones de la prueba, es importante hablar sobre qué hacer con el conocimiento que has ganado. Si has aplicado estas pruebas y has descubierto que alguien en tu vida exhibe consistentemente estos patrones, aquí hay algunos pasos prácticos que Lewis habría respaldado. Primero, examina tu propio corazón honestamente. ¿Hay elementos de narcisismo encubierto en tu propia vida? ¿Estás usando este conocimiento para sentirte superior a otros? La autoexaminación debe preceder siempre el juicio de otros. Segundo, ora genuinamente por la persona. No ores para que cambien para tu conveniencia, sino para que experimenten la libertad y sanidad que Dios quiere para ellos. El narcisismo encubierto es una prisión tanto para quien lo practica como para aquellos a su alrededor. Tercero, establece límites apropiados. Esto podría significar limitar cuanto compartes personalmente con esta persona, siendo más cauteloso sobre recibir consejo espiritual de ellos, o simplemente siendo más consciente de sus patrones para que no te manipulen. Cuarto, busca comunidad saludable. Rodéate de cristianos genuinos que modelen humildad auténtica y amor desinteresado. Esto te ayudará a mantener perspectiva y te recordará cómo se ve realmente la espiritualidad madura. Quinto, considera cuidadosamente si y cómo abordar la situación directamente. En algunos casos, especialmente si la persona está en liderazgo y está causando daño a otros, puede ser necesario hablar con líderes maduros en tu comunidad. En otros casos, puede ser más sabio simplemente protegerte y permitir que Dios trate con la situación a su tiempo y manera. Lewis creía en el poder transformador del amor y la verdad cuando se combinan sabiamente. No creía en la confrontación destructiva, pero tampoco creía en permitir que el comportamiento tóxico continuara sin control. Cuando tenía el poder de influir en la situación, también es importante recordar que el cambio real es posible. Lewis mismo pasó por transformaciones profundas a lo largo de su vida y creía firmemente en la capacidad de Dios para cambiar corazones. El narcisista encubierto de hoy podría ser el cristiano humilde y genuino del mañana si está dispuesto a enfrentar honestamente sus patrones y permitir que Dios haga su obra transformadora. Pero la transformación requiere reconocimiento, arrepentimiento y un compromiso genuino con el cambio. Estas son cosas que no puedes forzar en otra persona, sin importar cuánto los ames o cuánto ores por ellos. Mientras tanto, tu responsabilidad es proteger tu propio corazón y crecimiento espiritual, y posiblemente proteger a otros que puedan ser vulnerables a la influencia tóxica. Lewis habría visto esto no como falta de amor, sino como sabiduría amorosa en acción. Finalmente, recuerda que esta prueba es una herramienta, no una sentencia final sobre el valor o destino eterno de una persona. Todos estamos en proceso de crecimiento y transformación. Lo que revela es donde alguien está en su jornada en este momento, no donde estará para siempre. Lewis habría enfatizado la importancia de mantener esperanza para la redención de todas las personas, incluso aquellas atrapadas en patrones destructivos. Al mismo tiempo, habría insistido en la importancia de la sabiduría práctica en cómo nos relacionamos con tales personas mientras están en esos patrones. La belleza de esta prueba simple es que te da claridad. Ya no tienes que confiar en sensaciones vagas de incomodidad o confusión. Ya no tienes que preguntarte si estás siendo demasiado crítico o si estás imaginando cosas. La consistencia de estos patrones, cuando los observas sistemáticamente, te dará la confianza que necesitas para navegar estas relaciones con sabiduría. Y tal vez, lo más importante de todo, esta prueba te ayudará a apreciar aún más profundamente
a los cristianos genuinos en tu vida. Cuando veas cómo alguien se regocija sinceramente por las bendiciones de otros, cómo celebra la obra de Dios sin necesidad de hacerse el centro de atención, cómo recibe corrección con gracia y cómo encuentra su identidad simplemente en ser amado por Dios, tu corazón se llenará de gratitud por estos hermosos ejemplos de lo que significa seguir verdaderamente a Cristo Lewis. Creía que Dios nos da discernimiento no para ser jueces, sino para ser sabios. Esta prueba simple pero poderosa es un regalo de discernimiento que puede protegerte, ayudarte a orar más efectivamente por otros y profundizar tu apreciación por la auténtica humildad cristiana, donde quiera que la encuentres, en un mundo donde la performance espiritual puede ser tan convincente, donde las redes sociales han hecho que la comparación espiritual sea más tentadora que nunca, y donde es fácil confundir la elocuencia religiosa con la madurez espiritual genuina. Necesitas herramientas como esta más que nunca a la próxima vez que te encuentres con alguien que afirma ser cristiano, que habla el lenguaje de la fe y que se presenta como espiritualmente maduro. Recordarás esta prueba simple. Observe cómo responden cuando otros reciben reconocimiento espiritual, y en esa observación tendrás una ventana clara hacia su corazón verdadero. Lewis nos enseñó que el corazón humano es infinitamente complejo, pero también que hay patrones reconocibles que revelan las motivaciones más profundas. Esta prueba aprovecha esa sabiduría, dándote una herramienta práctica para navegar las aguas a veces turbias de las relaciones dentro de la comunidad cristiana. Usaulau sabiamente. Úsala con amor y úsala con la humildad de alguien que reconoce que todos necesitamos la gracia transformadora de Dios, y cuando la uses, descubrirás no solo quién realmente es la persona que estás observando, sino también mucho sobre ti mismo y sobre lo que realmente valoras en la vida espiritual auténtica.